buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión número 668 de Televida con Salud. Hoy vamos a hablar de estrés. El estrés es algo común, algo normal que vivimos todos los días, fruto de nuestro trabajo, de nuestras actividades. Pero cuando este estrés se excede, empezamos a sentirnos cansados en forma crónica. Estamos entrando dentro de la patología de lo que es el estrés crónico. Hoy precisamente vamos a hablar de este tema, pero antes vamos a escuchar este informe. Estrés crónico. El estrés es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. Es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia, a pesar de lo cual hoy en día se confunde con una patología. Pero cuando esta respuesta natural se da en exceso, provoca la aparición de enfermedades y anomalías patológicas que impiden el normal desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano, alterando la vida de las personas que así lo padecen. Es una patología emergente en el área laboral, siendo el riesgo mayor en las tareas de puestos jerárquicos que requieren exigencia y dedicación. Hoy, en Televida, vamos a conocer cómo el estrés crónico nos afecta en las distintas etapas de la vida y cómo puede tratarse para que deje de ser una carga permanente en el diario vivir. Muy bien, estamos con la doctora Gloria Pisuto. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás, Claudio? Estamos también con María del Rosario Pineda. ¿Qué tal, María Rosario? ¿Cómo estás? Que es kinesióloga, fisiatra. Y bueno, vamos a ver un poco el tema del estrés. Primero vamos a presentar el tema, después vamos a ver el tratamiento, ¿no? ¿Cómo se prepara normalmente el cuerpo ante una situación de estrés? ¿Cómo funciona todo este mecanismo? El cuerpo activa automáticamente el sistema nervioso y las hormonas. Comienzan a liberarse sustancias que empiezan puntualmente a poner al cuerpo en la parte muscular, eyectarlo de sangre para que ese cuerpo pueda o luchar o irse de la circunstancia que percibe como amenaza. Pero también esa liberación de cortisol y de adrenalina afecta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, la presión arterial y también activa el metabolismo, razón por la cual uno empieza a sentirse que está acalorado, que empieza a transpirar, y esa transpiración fría es de alguna manera la respuesta que va a antagonizar a la respuesta de situación de estrés que esta persona puede sufrir. Bien. Como decía el informe, es una situación totalmente natural. Claro. No se puede vivir la vida sin estrés. Pero ¿qué pasa? Si una persona, también como explicaba el informe, tiene una sobrecarga de trabajo o tiene problemáticas, bueno, vivir en estrés permanentemente es entrar en el gran tubo del estrés crónico. Bien, donde empiezan a aparecer toda una serie de patologías, ¿no? Que Así vamos a ir viendo. Ahora, ¿a partir de dónde se podría considerar una sobrecarga de estrés, ¿no? O sea, ¿qué lo causa? Generalmente son personalidades que no tienen tiempo para el descanso, no tienen tiempo para el relax. Están siempre apurados y quieren hacer las cosas lo mejor posible porque son sumamente obsesivos y hasta muy, diría, responsables y autocríticos de lo que ellos están haciendo. Bien. Hay que recordar que el estrés crónico afecta a niños, a adultos y a mayores. En los niños, por ejemplo, la cuestión de una alteración de aprendizaje, la cuestión de el bullying o el mobbing, es decir, que se rían de una criatura porque use lentes, porque sea tartamudo, porque tenga alguna dificultad, está generando situaciones de estrés. Y en la mediana edad y en la edad mayor, las pérdidas de gente querida, por ejemplo, la pérdida de una situación económica de una empresa, el cambio de un trabajo, mudanzas, un casamiento, una fiesta, todo aquello que podamos percibir como una situación amenazante o angustiante o preocupante que nos prepara para esta circunstancia. O sea que más allá de la personalidad del individuo que pueda ser exigente consigo mismo, también hay muchos factores externos que pueden llevar a ese estrés crónico, ¿no? Exacto. Ahora, y para que ese estrés se mantenga en el tiempo y se transforme en una cuestión patológica, estos sucesos tienen que producirse permanentemente. Permanentemente. Suponte, si tienes un jefe que es sumamente exigente con la tarea que tú tienes que hacer, bueno, ese jefe sin duda va a ser el factor estresor y tu trabajo va a estresarte. Claro. Si en tu casa no te llevas bien con tu esposa y de pronto hay que tratar de sobrellevar esa relación lo mejor posible, callando cosas, también es una situación de estrés. Sí, muchos casos hay, ¿no? De gente que tiene su trabajo, pero tampoco encuentra el descanso después en su casa, ¿no? Entonces como que está todo el tiempo
en alerta, exacto, ¿no? Exacto. Bien, contanos, María del Rosario, ¿cómo llegan los pacientes desde el punto de vista fisiátrico al consultorio? Bueno, depende el caso de cada uno de los pacientes. Nosotros, cuando estamos hablando de estrés crónico, desgraciadamente son pacientes que han deambulado por muchos consultorios buscando el origen y la causa a sus distintos padecimientos causados por este estrés crónico. Claro. Lamentablemente, cuando se prolonga en el tiempo, va generando distintas enfermedades. Claro. Nosotros en la clínica atendemos en forma integral, desde distintas áreas abordamos al paciente y recibimos pacientes con patologías como fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilización central, jaquecas crónicas. Entonces, llegan con un deterioro físico a mi servicio, que es puntualmente la kinesiología, muscular, osteoarticular, provocado por actividades antálgicas, contracturas crónicas, y el abordaje que tenemos que hacer va a depender de cada uno de los pacientes y cada una de las patologías. Allí vemos algunas imágenes, pero esto lo vamos a explicar después en el próximo bloque, ¿eh? Esto es un adelanto de lo que vamos a tener ya en instantes, de cómo se hace el tratamiento. Entonces, digamos que el estrés crónico también se presenta como la fibromialgia, muchas veces mal diagnosticado, o sea, ignorado por muchos médicos, ¿no? La gente llega con el desconcierto de que no le han encontrado nada, que se siente mal, tiene dolor. El estrés crónico instalado puede generar distintas patologías, no solo fibromialgia, síndrome de fatiga, cáncer, sensibilización central, desde lo más simple hasta lo más complejo. Lo ideal sería tratarlo en su inicio para no llegar a desarrollar las otras enfermedades que son mucho más complicadas para tratar. Perfecto. Bueno, vamos a ir al corte, después vamos a hablar de cuáles son las señales de sobrecarga de estrés, así como para que cada uno se identifique en su casa y se dé cuenta si realmente está pasando por esto. ¿Cómo no? Ya venimos. Sara Hiskin, negocios inmobiliarios. Atención personalizada, trayectoria y responsabilidad en alquiler y venta de propiedades. 3 de febrero 2937, 435-0056. Continuamos hablando de estrés crónico con la doctora Pisuto y la licenciada Pineda. Vamos a ver cuáles son esas señales como para que cada uno en su casa se identifique si está atravesando por un estado de estrés crónico. ¿Qué es lo que debería sentir en este momento? Siempre decimos que el cerebro se defiende con dos cosas, con el agotamiento, que no repara con el descanso, y el dolor. En consecuencia, cuando una persona empieza a sentir que tiene un agotamiento y por más que descanse no se le va, cuando comienza a tener dolores en el cuerpo que van caminando, porque pueden ser dolores de cabeza, dolores a nivel muscular, cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, dolores abdominales, dolores en el pecho, tiene que estar atento a esto. Y algo que acompaña casi siempre son los trastornos del sueño y los trastornos neurocognitivos, es decir, se pierde la atención, se pierde la memoria. Pero qué importante es todo lo que sea el dolor a nivel de la masa osteomuscular, porque hablábamos que es una cuestión ancestral, que el mismo ser vivo se prepara para la lucha o para la huida. Sí. Y ahí tenemos, digamos, la respuesta de la kinesioterapia y la fisioterapia para poder actuar. Bueno, vamos a ver precisamente eso, todos los tratamientos que existen. Comentanos antes qué es la magnetoterapia transcraneal. Bueno, hay que diferenciarla de la magnetoterapia transcraneal repetitiva, que es un desarrollo de la neurociencia, empezó en Israel y que se utiliza con muy buenos resultados para estimular áreas cerebrales donde se estimulan las neuronas sin dañarlas, porque tiene una profundidad de 5 o 6 centímetros, y se tratan patologías como el Alzheimer o algunas enfermedades psiquiátricas. No es específicamente la que nosotros utilizamos. Nosotros somos los únicos en Rosario y en Argentina, te diría yo, que contamos con un equipo que fue diseñado durante un estudio de investigación que hicimos en el año 2003 al 2007 con el doctor Jiří Žeravec de Praga, Checoslovaquia, y si vemos las imágenes, es una plancha de magnetoterapia con una frecuencia muy baja y que se la coloca al paciente a lo largo de toda la columna, pero es transcraneal también, porque si te fijas, está colocada a través y a lo ancho y a lo largo del cráneo. Se le van aplicando dosis
diarias durante 15 o 21 días al paciente, a través de los cuales se va aumentando mínimamente la frecuencia y el tiempo de exposición hasta llegar a una dosis estipulada por el doctor Gerabé. ¿Dosis de qué vendría a ser? Es una dosis como si vos tomaras un remedio, pero es una dosis de frecuencia y de tiempo dentro de la fisiatría. Lo que se logra con esto es la modulación del dolor. El cambio en el ánimo del paciente es inminente. Mira, nosotros en este estudio, que fue un estudio prospectivo y longitudinal, hicimos durante 4 años, atendimos 60 pacientes con resultados óptimos entre el 90 y el 95% de los pacientes y a largo plazo. Modulaban el dolor, calmaban, mejoraban las etapas del sueño, el estado de ánimo. Hay un bloqueo, la explicación te diría, es un bloqueo de determinados receptores donde a través de bloquearlos no permiten la toxicidad y la liberación de neurotransmisores que provocan y perpetúan el dolor, sobre todo en la sensibilización central. Después trabajamos o con radiofrecuencias o con ultrasonidos, con tintas madre de capsaicinas. Los cápsicos son inhibidores de la sustancia P, que es una sustancia liberadora del dolor. Y fundamentalmente lo que yo quiero aclarar es que este tipo de tratamiento, si bien hablamos de un estrés crónico, no es un tratamiento de spa, porque lejos de mejorar las contracturas, muchas veces personas que no están capacitadas o que no conocen en profundidad, aún profesionales, que no conozcan en profundidad el tratamiento de estas patologías, en el afán de mejorar las contracturas, a veces hacen masajes que son muy vigorosos y generalmente empeoran el cuadro porque producen un estrés oxidativo. Este aparato que vemos aquí, ¿qué vendría Esto a ser? es una plataforma vibratoria, hay distintas etapas. Yo hice un paneo general, al paciente se lo aborda en una primera etapa para la disminución del dolor. Muchas veces estos pacientes son derivados para la realización de ejercicios aeróbicos y realmente para ellos significa una sobrecarga, no pueden hacerlo. Entonces nuestra propuesta es, a través de nuestro equipo de trabajo, disminuir el dolor y después que estén en condiciones óptimas, empezar a hacer ejercicios específicos para cada una de las distintas patologías. No es lo mismo atender un paciente con fibromialgia, que necesita un tipo de estímulo y de masajes, que un paciente con síndrome de fatiga crónica, que es totalmente opuesto y necesita otro tipo de estimulación en ejercicios y otro tipo de masajes. Lo que nosotros podemos recomendar como conclusión final es que por favor este tipo de pacientes se pongan en manos de profesionales idóneos y que no es un tratamiento para realizar, no es un masaje de relajación común para realizar en un spa. Son tratamientos hechos por profesionales de la salud. ¿Esto se complementa con algún tipo de medicación además? Totalmente. O sea, estamos presentando el enfoque desde la kinesioterapia y la fisioterapia. Es una de las patas. La otra pata sería la que hacemos los médicos que hacemos psiconeuroinmunoendocrinología y, por supuesto, la contención psicológica y psiquiátrica que algunos pacientes requieren. Sobre todo para no volver a caer en lo mismo, ¿no? Seguramente, lógico, porque cuanto más contenidos estás desde el punto de vista emocional, más fácil es para salir, digamos, de esta enfermedad. Seguramente hay que modificar algunas cosas de nuestra vida, hábitos, actividades. Totalmente. Para eso están los psicólogos, psiquiatras y el mismo grupo, para que la persona se replantee que hasta ese momento, como fue, sin descanso, sin relajación, exigente, sobrecargándose, no puede seguir más de esa manera. Porque, quiero decirte esto, como dijo bien Ro hace un rato, esto dispara enfermedades, no solo fibromialgia, fatiga crónica, sino cánceres, infartos. Entonces, qué bueno es adivinarlo desde el primer momento, si estoy estresado, para poder ir a atenderme con el equipo correspondiente. El Alzheimer, que antes lo mencionaba la licenciada, por el tema de los tratamientos. Con el otro tipo de ¿se puede llegar a un Alzheimer por estrés crónico? No, es distinto, si querés otra vez lo hablamos. El Alzheimer tiene otro origen. Está bien. No lo digo por si alguien le quedó flotando el tema. No, por las dudas. Estas enfermedades son disparadas por un estrés crónico, por eso queremos como conclusión final dejar al público que cuando ustedes presientan que están en estrés crónico, por favor, hacer la consulta con un equipo integrado como el nuestro lo antes posible,
porque ese estrés crónico puede provocar enfermedades aún más graves. Y como decía Rosario recién, que sean realmente idóneos los profesionales, porque desde el momento que nosotros iniciamos la investigación 2007, hay muchas personas que se apoderaron de la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, lo ven como una cosa que está en el tapete y qué podemos conseguir. Entonces, cuidado, el único grupo a nivel provincial y nacional que trabaja con dos referentes a nivel internacional, como Serprada y Fundación de Barcelona, es este grupo, humilde grupo de la ciudad de Rosario. Que es la Fundación Pisuto. Hay dos teléfonos, 425-4081 o 447-7723. ¿La dirección? La dirección Mendoza 1170. Bien. Y tenemos una página web, www.fundacionpisuto con 2 zetas y una sola t.org, donde allí se puede ver en investigación todo lo que hemos hecho, de que realmente somos idóneos en la causa que defendemos. Reiteramos el teléfono 425-4081. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, Claudia.